94.5. Saludamos a quienes se incorporan a la señal de Única 94.5. Estén muy atentos que la Avenida Patria, ubicada en el centro norte de Quito, será sometida a trabajos de rehabilitación desde este lunes 17 de julio. Las obras tardarán 60 días en total. Así lo informa el portal Primicias. La Secretaría de Movilidad de Quito planificó una intervención vial para mejorar el tránsito del transporte público, así como el flujo de autos particulares. También se pretende otorgar mayor seguridad a los peatones que cruzan por la Avenida Patria, la cual es una vía estratégica de la capital. Los primeros trabajos comenzarán desde el acceso del Puente del Guambra, en la calle del 9 de octubre, hasta la Avenida 6 de diciembre. Así que esté muy atento que hoy empiezan los trabajos en la Avenida Patria. A las 7 de la mañana con 2 minutos en Noticias 360. En pocos momentos más estaremos conversando con el coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Bienvenidos. Noticias 360. Toda la información nacional e internacional. Esto es Noticias 360, con la conducción de Rommel López. Noticias 360. Noticias 360, por la Única Radio, 94.5 FM. En Noticias 360, el entrevistado, por la Única Radio, 94.5 FM. Las 7 de la mañana, 3 minutos. Empezamos esta entrevista con el coronel Renato González de la ISPOL. Coronel, bienvenido a Noticias 360. Se tiene previsto una audiencia para hoy, en este caso, de ese desfalco, para describirlo directamente, que se dio a los fondos, al dinero del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Bienvenido. Buenos días, Rommel, y un saludo cordial a toda la audiencia. Esperamos que hoy día se vuelva a reinstalar por enésima vez esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que ya lleva varios meses en su desarrollo, que debería haberse instalado a inicios del año anterior y que lamentablemente recién pudo concretarse en enero de este año. Avanzó la primera fase de esa audiencia, que es determinar si es que se presentaban vicios procesales de nulidad. Se descartó. Debía continuar la segunda parte y ahí Fiscalía solicitó un tiempo prudencial para prepararse porque hubo un cambio de fiscal. Ingresó el doctor Alex Castillo. Eso se convocó para fines de febrero, pero a partir de febrero se han dado una serie de suspensiones, de dilatorias. Finalmente el 25 de abril se convocó para el lunes anterior. Nos instalamos luego de unas pretendidas intenciones de que no se realice. Avanzamos entre lunes y martes y lamentablemente por enésima vez, como les digo, el martes, firmado por el juez Mauricio Bayardo Espinosa de la Corte Nacional, llegó una disposición de que se suspenda esa audiencia y se dé prioridad a una audiencia de medidas cautelares en el caso Sinohydro y que también se les permita concurrir a los abogados de unos de los procesados del caso ISPOL que coinciden con procesados en el caso Sinohydro para que estén presentes en las versiones ante Fiscalía. Eso es algo que a nosotros nos parece inusual, nos parece inclusive una falta de respeto para el conglomerado policial, porque era una audiencia que estaba prevista con mucha antelación. Pero además, en las versiones ante Fiscalía es cuestión de que esté presente un abogado. Estos procesados que tienen mucho dinero de por medio contratan bufetes completos. Puede ir el abogado X, el abogado Y o el abogado Z. Pero lamentablemente hay esta especie de complicidad de los jueces y del mayor tribunal, que en este caso es la Corte Nacional, para darles gustos a cualquier pedido. Así que confiamos, esperamos que la jueza Irene Pérez, que la semana anterior dio una demostración de firmeza y fuese a todas las intenciones que tuvieron de que no se instale, dispuso la reinstalación, hoy también a las 9 de la mañana se pueda dar esto en el Complejo Judicial Norte. Ahora, en todo esto se observa que se quiere dilatar, hay aparentemente un contubernio para pasar de este día al otro, y la estrategia es alargar, alargar y alargar. La verdad que el caso ISPOL daría para escribir un manual de dilatorias. ¿A qué me refiero?
son varias las intenciones. A veces se presentan certificados médicos de abogados, y vuelvo a insistir, no es que está contratado un procesado con un abogado, tiene 2 o 3 abogados de ese consultorio jurídico, puede participar cualquiera de los otros, pero no, es que necesito que esté mi abogado de confianza, y así no funciona el sistema procesal. A veces abandonan la defensa y luego se reintegran, algo que debería ser sancionado, ¿no? En otras intenciones presentan que están de viaje o que ya tienen programado audiencias en otras instancias, y ahí viene esta especie de exagerado garantismo constitucional que les dan paso a todo eso. ¿En qué ha desencadenado? Que simultáneamente iniciaron el caso Las Torres y el caso Ispol. El caso Las Torres ya tiene sentencia de primera instancia por lo menos. El caso Ispol ni siquiera ha llegado a juzgamiento. Y así sucede en la serie de investigaciones que están abiertas, que llegan a ser aproximadamente 20. ¿Qué sana envidia tenemos con Estados Unidos, que como he manifestado no será el mejor sistema penal, pero sí tiene mucha mayor agilidad que el nuestro, al punto que ya hay 2 sentenciados y autores confesos de haber recibido sobornos de Jorge Cherres Miño? Me refiero a Luis Álvarez Villamar, que era el exgerente de operaciones del DCVale, y a John Luzuriaga, que era el exdirector de riesgos del ISPOL. Ahora, hablando de este caso, y justo es el enfoque, los responsables. Claro, la justicia nuestra está ayudada por la norteamericana, especialmente en este caso, porque allá sí, coronel, ¿qué tiene que decir? No, pues confieso, me declaro culpable y recibí sobornos de Cherres por tanto y por esta situación. Acá hemos determinado, ¿qué? Nada todavía. No hay ningún sentenciado, entonces legalmente no podemos llevarle a ninguno como responsable. Están todos en la etapa preprocesal, es decir, investigaciones previas que son de carácter reservado. Están aperturadas ahí en ese caso aproximadamente 12 investigaciones previas. Otros casos han llegado ya a etapa procesal. Por ejemplo, se ha llegado a terminar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Citadel, donde fueron llamados a juicio Luis Álvarez, precisamente el que está sentenciado en Estados Unidos, y su yerno Gonzalo Navarro, que también trabajaba en el DCVale y en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Hay el otro caso que es SMS, de una empresa auditora que se determinó, realizó falsedad de información al mercado bursátil. Tenemos el caso de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles en Guayaquil, donde participaban Enrique Weison, Enrique Huerta y Gad Gonstein. Son personajes muy conocidos allá en el medio guayaquileño, que normalmente lo que realizaban es el bicicleteo. ¿A qué me refiero? Sacaban una emisión de obligaciones de estas empresas para con la siguiente pagar la anterior. Entonces, vivían en una estafa permanente a vista y paciencia de los organismos de control, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que nunca hizo nada, que se mostró muy, pero muy complaciente con estas actitudes. Pero esas son únicamente unos pequeños casos donde ha habido avances. En el caso de Cevale, que hubo el cambio de juez de la doctora Yanela Norix a un doctor Calderón, el doctor Calderón dispuso que se anule la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio y vuelva a cero. Aprovechando eso, la defensa de Cherres no quiere únicamente que se anule la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, sino quieren que se anule parte del proceso, lo cual es inconcebible. ¿Pero a qué apuntan? A que se anule el proceso al punto en que también se deseche la difusión roja que tiene el señor Cherres en Interpol, y de paso se van llevando la disposición por la cual nosotros recuperamos los $300 millones que estaban en el Banco Central. ¿Se dan cuenta el entramado? Por eso nosotros siempre hemos dicho, aquí enfrentamos a poderes pero muy, muy, muy grandes, con connotaciones y con cooptaciones en diferentes instituciones, y por eso es que podría escribirse un manual de cómo dilatar los procesos judiciales a raíz del caso ISPO. Coronel, usted siempre ve que la justicia de alguna manera está atada al ámbito político. Se vienen elecciones, quizás en algún gobierno dice, vamos a sancionar toda la apertura para que ustedes conozcan todas las pruebas o las situaciones que se han dado, quiénes tomaron decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree que dependiendo de quién gane en las próximas elecciones tenga influencia en este ámbito del caso Ispol? Si fuera pregunta cerrada, sí. Es así, o sea, el factor político es columna vertebral en el caso Ispol. Nosotros lo hemos denominado crimen organizado político, económico, transnacional. E indudablemente de quienes estén en las esferas políticas más altas va a depender la orientación del caso Ispol. ¿A qué me refiero? En el caso actual, nosotros podemos hablar con hechos. En el gobierno del presidente Guillermo Lasso
se ha concretado la recuperación cercana a los 341 millones de dólares, con el concurso de varias voluntades del propio presidente, en su momento el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado cuando estaba a cargo del doctor Íñigo Salvador y luego del doctor Juan Carlos Larrea, la apertura del Banco Central dirigido por el economista Guillermo Avellán para ejecutar las disposiciones administrativas que le vinieron de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ahora dirigida por el ingeniero Marco López. Pero lo mismo en su momento debe haber ocurrido para atracarle al ISPOL. ¿A qué me refiero? Desde las más altas esferas venían estas complicidades de el ISPOL de un día al otro dejó de tener 327 millones de dólares en bonos de deuda interna. ¿No se enteraron en Carondelet? ¿No se enteraron en el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿No se enteró el Banco Central, que además fue realizado el registro de manera manual? Todos ellos sabían, todos ellos tenían pleno conocimiento. Es una cifra muy alta, abultada, como para que pase desapercibida. Por eso, nosotros insistimos, de los 8 candidatos presidenciales, a uno de ellos, y no lo voy a hacer campaña, pero la gente sabe, solo uno de ellos ha manifestado abiertamente la intención de continuar recuperando los recursos del ISPOL. Los otros 7 o no escuchan, o no entienden, o simplemente, como lo digo, no quieren meterse en el tema ISPOL porque saben quiénes están detrás. En este caso, si bien está una decisión política para empujar esta causa en el ámbito de justicia, ¿se ha dado también testimonios en el extranjero en torno a muertes en este caso, coronel? Sí, justo aquí tengo en mi poder el documento que en su momento lo presentó el abogado de Luis Álvarez Villamar, el señor Paul Petrucci, y que en su parte final manifiestan, está en inglés el texto, pero manifiestan muy lamentable para el caso ISPOL, que el señor Álvarez participó en estas delaciones que permitieron identificar a altos rangos de la Policía Nacional, y esa información nos interesa para saber si aparte de los que ya están procesados existen otros potenciales responsables. Pero lo que llama la atención es cuando él dice, yo colaboré con la justicia norteamericana y americana, pese a que algunas personas que también lo quisieron hacer fueron asesinadas o recibieron amenazas. Es decir, con esto ya se cierra este círculo de crimen organizado en los cuales los asesinatos nunca están descartados. Vemos aquí claramente esta estela y esta intención de silenciar a cabos sueltos. Cuando la gente identifica a Jorge Cherres Miño como el principal actor del caso ISPOL, yo siempre les corrijo, les digo, no, un momentito. Ese es un títere de otros titiriteros que están más atrás. Y es lo mismo en todos los casos de corrupción. Ahora vemos al señor Nielsen Arias en Estados Unidos aceptando haber recibido 17 millones de dólares en sobornos. Y eso es lo que asume él. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué más tiene guardado, escondido, para pagar los abogados? Y los abogados en Estados Unidos son gratuitos, son caros. Pero lo que peor podríamos hacer es pensar que el eje de corrupción en Petroecuador fue Nielsen Arias, como Jorge Cherres Miño en el caso ISPOL. No. Atrás de ellos hay poderes que están desesperaditos por cooptar la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y los otros organismos de control, inclusive por regresar al poder político, que lo que hace es granjearles altos niveles de impunidad. ¿Están contrarreloj estos sectores que usted señala en el ámbito de corrupción, de sobornos? Porque claro, si los Estados Unidos creo que avanzan de manera lenta, pero siguen recogiendo información válida, información que se pruebe, ellos quienes dan su testimonio pues obtendrán algún beneficio en el tiempo de prisión quizás o alguna otra situación. Pero, coronel, ¿usted sí cree acá que la desesperación está siendo presa de estos sectores que participaron en el desfalco de ISPOL? En la Biblia hay un pasaje que dice, por sus actos los conoceréis. Lo que deben los ecuatorianos sencillos del pueblo común es darse cuenta quiénes obstruyeron la potencial extradición de ecuatorianos al exterior cuando hayan cometido actos de corrupción y delitos graves. ¿Quiénes? ¿Quiénes sancionaron en su momento políticamente a los denunciantes del caso ISPOL? Pero además, ¿quiénes precisamente están desesperados por volver a cooptar? Porque no es captar, aquí es cooptar el poder para granjearse impunidad. Es que no es solamente el caso ISPOL. Estos son ejes transversales. Cuando vemos actores que se repiten en el caso ISPOL, en el caso Miami Boys, cuando vemos el caso de Petroecuador, cuando vemos el caso Las Torres, son círculos conectores de los mismos. Entonces, cuando tienen en Estados Unidos a un Nielsen Arias que está hablando,
a un Luis Álvarez que está colaborando con la justicia norteamericana, a un Carlos Polis que tarde o temprano va a tener que colaborar, claro, porque a él también lo vendieron, le vendió a un señor que ahora estaba radicado en Miami, en esta especie de venganzas entre mafias, ¿no? Yo entrego al uno y el otro también viene en represalia a entregarle información de los otros, porque así son, así se mueven los carteles, así desde la época de la Cosa Nostra se han arreglado cuentas. Entonces, muchos de ellos ven la única posibilidad, ¿saben qué, mi estimado Rommel? En volver al país y estar protegidos no judicialmente, estar protegidos territorialmente de que no les llegue la justicia internacional. Porque pueden tener en este momento bloqueada la difusión roja Interpol, pero el momento en que los Estados Unidos de Norteamérica se decidan a ir tras de ellos, no hay espacio más que el Ecuador, porque constitucionalmente no pueden extraditarse los connacionales que les brinde seguridad. ¿Se entiende por qué la desesperación? Se entiende la desesperación y dos momentos. El uno, una cosa es enfrentar la justicia americana, coronel, ya de a de veras y en serio, y ahí sí no van a estar moviéndose con plena libertad, pues, ¿no? Y además la Interpol, creo que el rato que viene un pedido americano será con mucho peso y fuerza, y el rincón donde pueden estar es, como usted lo dice, solo nuestro país y con una justicia, por lo menos decirlo, observable. El mejor ejemplo, el caso Ispol. El señor John Luzuriaga, en febrero del 2021, se creyó seguro de que entregándose a las autoridades norteamericanas únicamente debía justificar la creación de 3 empresas. Cuando él va, y recordemos que se filmó un video que lo difundió su abogado, que tiempo atrás fue presidente de lo que se llamaba el Tribunal Supremo Electoral, recordemos, ¿no? Que ahora es muy activo en redes sociales apoyando una tendencia política. Pero me refiero a que ese abogado presentó su video como prueba de inocencia. No probaba nada, pero era simpático ver la alegría con John Luzuriaga diciendo en un video: yo soy John Luzuriaga a tal fecha de febrero del 2021 y voy a entregarme a las autoridades norteamericanas. Hasta ahora no sale de prisión, porque cuando él entra se encuentra que los norteamericanos tenían toda la información de corrupción, tenían los mensajes cuando él, por ejemplo, en inglés le había dicho a Cheres: thanks for fixing my financial life and that de my family. O sea, gracias por alegrar mi vida financiera y la de mi familia. Claro. ¿Qué terminó eso? En que tuvo que aceptar su responsabilidad. Lo mismo vemos en el caso del señor Carlos Polis, lo van a ver. Él estaba muy confiado en Estados Unidos hasta que, producto de estas delaciones, fue detenido. De ahí vienen las preguntas, los vacíos que a veces la gente parece que no se hace. ¿De dónde sacó el señor Polis, que por muchos años, desde el 2005, 2006 me parece, fue Contralor General de la República, que ganaba un sueldo cercano a los $4,000, que si sumamos $5,000 por mes, con fondos de reserva y con décimos terceros, y que no hubiera gastado $1, no llegaba a $1 millón? ¿De dónde sacó él el presupuesto para pagar una fianza de $12 millones? ¿Pero qué sucedió? El señor Polis está todavía en el rol de que se declaró inocente ante las cortes norteamericanas. Va a tener en un momento determinado que colaborar. ¿Qué va a colaborar? Con información en contra de cómo se dieron los hechos de corrupción en el país. Por eso es muy claro que la justicia norteamericana no será perfecta, pero sí tiene un mejor desempeño que la nuestra. ¿Usted cree, coronel, de lo que va haciendo este seguimiento, cada día recibiendo información, buscando información, haciendo hipótesis al interior, en las audiencias y todo este proceso, porque son cientos de millones de dólares? ¿Usted cree que la gente a veces olvida estas cosas y el rato que llegamos a las urnas, pues votamos por quien nos parece, la persona indicada con un buen discurso quizás? Pero claro, al ver todos estos hechos, lo del ISPOL, usted lo ha dicho, esto no es solo del señor Cherry, sino es una organización mucho más grande. No solo en el país, Rommel, en el mundo en general la memoria colectiva es frágil y además hay facciones que son muy especializadas en cambiar la narrativa y en establecer la posverdad. Es decir, los hechos le dan completamente la vuelta en un giro de 180 grados y los buenos terminan siendo malos y los malos terminan siendo buenos y hasta ocupando los más altos cargos de los países, no solo en el Ecuador. Veamos solamente la realidad sudamericana y vamos a encontrarnos con lo mismo. Además, en los últimos tiempos se han inventado esta teoría que es simpática, que en algunos casos es real, pero que la generalizan para que cuando están perseguidos o sentenciados por actos de corrupción lo denominan lawfare, entonces persecución judicial. Me hacen persecución judicial, pero la pregunta es persecución judicial con las mismas cortes que ustedes nombraron, que ustedes dejaron estableciendo.
O sea, ¿de qué persecución judicial me pueden hablar? Pero esa es la realidad. Entonces, claro, el caso Hispol es el mejor ejemplo de cómo el crimen organizado trata permanentemente de bajarle el perfil, de ya echarlo al tarro del olvido, y tenemos que luchar constantemente con estas pretensiones, y por eso agradezco estos espacios que nos permiten, porque es la única posibilidad que uno tiene de refrescarle la memoria al pueblo ecuatoriano y decirle, oiga, todavía no recuperamos 600 millones de dólares, pero además establezcamos responsabilidades y en un momento determinado señalemos hasta socialmente a quienes fueron los responsables, porque en este mundo al revés y en este país en particular, en el país de Manuelito, resulta que usted se encuentra con un delincuente sentenciado que ocupó la vicepresidencia de la República haciendo campaña política y recibe aplausos. Y tiene a otro delincuente prófugo que ocupó la presidencia de la República cuestionándole moralmente la tesis de la fiscal general del Estado. Todo al revés. ¿Usted cree, coronel, que sí tienen temor ciertos personajes que han participado o siguen participando en política de manera directa o indirecta de la justicia americana? A la justicia americana le temen, porque saben que allá no hay los arreglos estos que se pueden dar en el país. Mire que en el Ecuador está el nivel de deterioro de la seguridad jurídica que ahora ni siquiera un sentenciado, de esos sentenciados que han pasado todo el proceso que lo hemos narrado, claro, una investigación fiscal, un llamado a juicio, una primera sentencia, una segunda sentencia, que inclusive perdió casación, que a veces hasta perdieron acciones extraordinarias de protección en la Corte Constitucional y que están sentenciados, cumpliendo sentencia, con sentencia en firme. Ahora ni eso es garantía para la sociedad ecuatoriana. Porque aparece un juez. Viene un juez constitucional de Yaguachi, de Balsar, y a través de un habeas corpus dice, a ver, el señor está sentenciado a 12 años, pero pobrecito, está con hipertensión, no le están dando la atención. ¿Sabe qué? Salga, atiéndase bien y me avisa cuando esté en condiciones para retomar a la cárcel. ¿Cuándo va a suceder eso? Nunca. Pero en la justicia norteamericana eso no sucede. Entonces, esa es la diferencia. Sí le temen a ese sistema que sin ser perfecto, sí da mejores visos de realidad objetiva. Esta hoja que usted tenía respecto a lo que puede haber o hay de por medio muertes en el caso Hispol, tomado de la justicia americana, y yo creo que ellos tienen una reserva total de cómo van avanzando, ¿no? De a poco no publican nada, tienen la información. Cuando ya tienen todo cerrado, ahí es cuando actúan. ¿Qué es lo preocupante de esto, Rommel? Uno podría decir, cuando a mí me llegó el documento, inclusive inicialmente, yo pensé y dije, es una estrategia de Luis Álvarez para ponerle color a su solicitud de que le rebajen en 1/3 la pena. Cuando se concreta eso, ¿qué es la lectura que deberíamos dar? Esto fue validado y verificado, pues, por las autoridades norteamericanas. Usted allá en Estados Unidos no puede llegar a decir, sabe que yo participé en esto y el otro señor me sacó la lengua y el otro me quedó viendo mal. Tiene que demostrarlo. Claro. Si la justicia norteamericana le dio paso a esta reducción de sentencia, porque le dejaron finalmente con 6 meses de prisión, 6 meses de arresto domiciliario y 2 años y medio de vigilancia controlada. Entonces, ¿qué implica eso? Que le dieron validez a toda la información que él dice que manifestó. Comprobaron esos Está hechos. comprobado, está verificado. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Que la Fiscalía General del Estado, a través de una asistencia penal internacional, solicite esos datos a los norteamericanos, que ahí también seamos claros, ellos saben el momento en que le entregan. No es que uno llega a Estados Unidos, le entrega la solicitud y al otro momento le dicen, tome, llévese, no. Ellos también se manejan geopolíticamente y saben el momento en que lo entregarán. ¿Por eso usted cree que la fiscal o le apuntan denuncias de plagio y todo que ha descartado la Universidad Central? ¿Por eso el objetivo es la fiscal, la doctora Diana Salazar? Pero no solo ella, recordemos que hace días estábamos en medio de una disputa nuevamente de la justicia constitucional para defenestrar ¿a quién? Al Procurador General del Estado, al doctor Juan Carlos Larrea. Por suerte fue desechado, pero no podemos estar seguros de que mañana se vuelva a pretender hacer lo mismo. Entonces, si tratan de llegar a la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado ahorita tiene que ser nombrada a su autoridad principal y ya vemos todo ese socotroco que se está armando, ¿no? Y la Fiscal General del Estado, pues desde ahora, no, desde que inició su función, siempre ha sido blanco de críticas, de acusaciones, algunas inclusive ya en el plano personal. Pero yo vuelvo a lo mismo, a ver, le critican a la Fiscal General del Estado, que supuestamente plagió su tesis, ya. Yo lo que me pregunto es, ¿y qué tiene que ver un desempeño académico de hace más de 20 años
con el desempeño dentro de cortes que han pasado primera y segunda instancia e inclusive casación. O sea, si tan mala profesional es, mejor agradezcan, porque si fuera excelente profesional, la sentencia hubiera sido mayor. O sea, con un análisis muy básico, ¿no? Pero a lo que voy es, se están viendo en las costuras cuando no ven el meollo del asunto, que es, existe una responsabilidad jurídicamente demostrada y establecida, pero claro, ¿a qué apuntan? Es a un momento determinado a que todos esos casos me refiero inclusive a estos que se van sumando de voluntades, que se unen entre ellos mismos, vayan al tacho de la basura, pese a que ya están en sentencias en firme. Coronel, ¿cuánto falta en cientos de millones de dólares recuperar? Digo cientos, suena así simple, ¿no? Pues es demasiada plata, ¿no? Perdimos la proporción. La verdad es que años atrás, cuando teníamos sucres, hablar de miles de sucres ya nos llamaba la atención. Muy poco hablábamos de millones, pero desde que nos dolarizamos, escuchamos que se han devuelto 3.1 millones de dólares en sobornos y no nos llama la atención. Son cantidades que ni usted ni yo en nuestra vida la vamos a ver. No, ni reencarnando. No la vamos a ver. Pero mire cómo el daño moral, el daño axiológico se causó a la sociedad, que ahora le perdemos la importancia, lo desvirtuamos y lo vemos así nomás. Al ISPOL le atracaron 950 millones de dólares. Es una barbaridad. Es el futuro de 90,000 familias. Hemos logrado recuperar, como le manifestaba, 341 millones de dólares, pero todavía nos faltan 600 millones, que si no logramos recuperar, la factura la terminaremos pagando todos los ecuatorianos, porque en el momento que no existan recursos para la seguridad social policial, obviamente recurrirán a cualquier salida para que sea el presupuesto general del Estado el que lo provea. De hecho, así lo establecieron en el reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, con la intención de dorarle la píldora al conglomerado policial y decirle, usted tranquilo, sus pensiones están garantizadas desde la ley y desde la Constitución. No desde la ley, desde la Constitución, pero sí tener un proceder correcto según las reglas. Pero acá se observa, como usted menciona, un crimen organizado, porque claro, no participa una, dos, sino varios niveles para poder tener los papeles, ocultar todo esto y ahora señalar a los responsables. ¿Sabe a qué apuntaban, Rommel? Esto es fácil de colegir cuando uno ya conoce las particularidades del caso ISPOL. Cuando se da el atraco de los 950 millones de dólares y que contablemente estaba tapadito, pero además viene una reforma legal en la que establecen que las nuevas generaciones de la Policía Nacional aporten al mismo nivel que el IES. ¿A qué me refiero? Nosotros aportamos el 23.10% de aporte personal y el Estado nos aporta el 26%. Por eso es la diferencia entre el régimen general y el régimen especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Aportamos más allá del doble de lo que aporta un empleado al IES. ¿Pero a qué voy yo? Se dispone legalmente en la ley del 2016, de octubre del 2006, que las nuevas generaciones del ISPOL aporten el 11,45% personal y el Estado baja del 26 al 9,15. ¿A qué apuntaba? Que sucesivamente sean mayores los que aportan de manera similar al IES y llegaban a un punto en que decían, ¿por qué hay tres institutos, el IES, el ISFA y el ISPOL? Fusionemos en uno solo, pues si tienen los mismos niveles de aportación y deberían tener también los mismos niveles de prestaciones. El ISPOL llegaba con sus estados financieros verdes, todo maravillosos, los entregaba y licuado el robo de 950 millones de dólares. Acabo de leer ayer en la oficina, domingo, el informe de auditoría de los estados financieros 2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Sabe qué concluye una empresa privada? Que no puede pronunciarse sobre los estados financieros porque tiene muchas falencias. Mire, eso es gravísimo para una institución, que una auditora le diga, yo sobre sus estados financieros no me pronuncio, pero sí le hago caer en cuenta estas observaciones. Y con esos estados financieros, en su momento determinado, iban a llegar al IES, los entregaban y todo se mezclaba. Es más, la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué la Contraloría General del Estado, que por ley está obligada a auditar al ISPOL, no auditó los estados financieros del 17, del 18, del 19 y del 20, y tuvimos que exigir el año anterior que se dé ese proceso de auditoría, y finalmente tampoco lo asumió la Contraloría General del Estado con su personal? Prefirieron recurrir a una salvedad que lo tienen en la ley, que es contratar a una empresa privada. Y mire el resultado de la auditoría de la empresa privada. No nos pronunciamos sobre los estados financieros del ISPOL. Se ve la gravedad. Totalmente. Las palabras y el testimonio del coronel Renato González, director general del ISPOL. Gracias por haber participado aquí en Noticias 360 por Única 94.5. Un buen día, coronel, y ojalá se dé la audiencia, ¿no? Ojalá se dé, para allá iremos y muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los ecuatorianos.
7 de la mañana, 31 minutos. Noticias 360. Toda la información nacional e internacional. Noticias 360. Únicos con seriedad periodística. Hacemos una pausa porque en Noticias 360 estamos donde acontece la noticia. La única radio que se escucha y vende. Inicio de espacio publicitario. Haz tus maletas y vámonos de vacaciones con los beneficios que te ofrecen tus tarjetas Banco Pichincha. Recibe un bono de hasta 2,000 millas Pichincha Miles. Participa por la devolución del 20% de tus consumos y difiere hasta 6 meses. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario. Tu vida puede cambiar con un pensamiento único. El hábito de leer diariamente nos hace abrir la mente y explorar nuevas posibilidades de conocimientos. Lee, no pierdas más el tiempo. La única radio.